Hizo reír a todo un país, pero murió dejando a sus hijos sin nada. El 29 de junio de 1973, en una habitación silenciosa de la Beneficencia Española, los médicos confirmaban la muerte de Tin Tan, el comediante que había marcado a generaciones enteras. Afuera, los periodistas aguardaban la noticia como si se tratara del final de una era. Y lo era. Pero no por las razones que México imaginaba. Mientras el país se preparaba para despedir al Pachuco de Oro entre aplausos y mariachis, en una notaría de San Ángel se abría un documento que cambiaría para siempre la historia de su familia. Un testamento de una sola hoja, una sola frase, y ningún dinero. No había cuentas secretas, no había propiedades ocultas, no había la fortuna que todos daban por sentada. Solo un apellido enorme y un vacío imposible de llenar. A partir de ese instante comenzó una guerra silenciosa que duraría décadas. Contratos perdidos, derechos vendidos sin registro, películas explotadas por terceros, silencios comprados y documentos que desaparecieron misteriosamente. De más de 100 películas filmadas por Tin Tan, la inmensa mayoría terminó en manos ajenas. México seguía riendo con sus escenas en blanco y negro, pero sus hijos descubrían que aquel nombre legendario era más una carga que un privilegio. Durante años se repitió la misma pregunta. En juzgados, en redacciones y en sobremesas familiares. ¿Quién se quedó con el dinero? ¿Por qué los hijos del ídolo vivieron sin recibir un solo centavo de su legado? ¿Y cómo fue posible que la risa más famosa del cine mexicano terminara convertida en una herida abierta? Esta no es una historia de supersticiones ni de mitos. Es el relato crudo de cómo la fama prometía inmortalidad, pero dejó abandono. De cómo un genio que hizo reír a millones no supo proteger a los suyos. Para entender esta tragedia hay que volver al principio, cuando Germán Valdés aún creía que el éxito podía salvarlo de su propio destino. Antes de que existiera el mito, antes del traje ancho y el sombrero ladeado, Tin Tan fue solo un niño flaco, inquieto y silencioso que aprendió demasiado pronto que la risa podía ser una forma de defensa. Para comprender la tragedia que rodearía a su apellido décadas después, es imprescindible volver a ese punto exacto donde todo comenzó. Una casa humilde, un país desigual y un talento que creció sin protección. Germán Cipriano Valdés Castillo nació en 1915, en Ciudad Juárez, una frontera dura, polvorienta y marcada por el contrabando, la migración y la supervivencia diaria. Era el tercero de 12 hermanos. Su padre trabajaba en aduanas, su madre cosía ropa para sostener a una familia que siempre vivía al límite. No hubo infancia cómoda ni juguetes caros. Hubo hambre, ruido de trenes y calles donde aprender a observar era una cuestión de vida. Desde pequeño, Germán entendió algo que muchos tardan toda una vida en descubrir. La gente escucha al que la hace reír. Imitaba a los vendedores ambulantes, a los soldados, a los curas, a los gringos que cruzaban la frontera. No lo hacía para entretener, lo hacía para encajar. Su humor no era ingenuo, era filoso, rápido, nacido del oído atento y de la necesidad de no pasar desapercibido. Cuando la familia se mudó a la Ciudad de México en la década de los años 20, la promesa de una vida mejor se estrelló contra la realidad. La capital no los esperaba con los brazos abiertos. Germán fue mensajero, limpiabotas, ayudante, locutor improvisado. Cada empleo duraba poco, pero todos le dejaban algo. Voces, gestos, acentos. Sin saberlo, estaba construyendo un archivo humano que más tarde explotaría en la radio y el cine. A los 20 años, sin estudios formales ni padrinos poderosos, creó un personaje que no encajaba en ningún molde establecido: el Pachuco. No era completamente mexicano ni completamente estadounidense. Hablaba un idioma híbrido, vestía con descaro y caminaba con insolencia. Para algunos era una burla, para otros un espejo incómodo. El público, sin embargo, reaccionó de inmediato. Ese personaje decía en voz alta lo que muchos pensaban en silencio. El éxito fue rápido, pero también desordenado. Germán nunca aprendió a separar la vida personal del escenario. El aplauso era una droga legal, constante, irresistible. Cada risa confirmaba que su valor estaba ahí, frente al público, no en el hogar ni en la estabilidad.
Esa confusión temprana sería una de las grietas que jamás lograría cerrar. En los años 40, el cine mexicano vivía su edad dorada. Productores buscaban rostros nuevos, pero también obedientes. Tintán no lo era. Llegó al cine con el mismo espíritu con el que había sobrevivido de niño, improvisando, desafiando, rompiendo reglas. Su éxito fue tan grande como incómodo para la industria. Era demasiado libre para los empresarios y demasiado popular para ignorarlo. En menos de una década pasó de dormir en azoteas a vivir en mansiones. Grabó discos, filmó películas sin descanso, recorrió América Latina. Pero el dinero entraba tan rápido como salía. No había contadores confiables ni contratos bien leídos. Firmaba por confianza, por cansancio o simplemente por seguir adelante. El futuro nunca fue una preocupación real. El presente, con su ruido y su brillo, lo ocupaba todo. Esa misma lógica marcó su vida íntima. Germán fue padre varias veces, con distintas mujeres, en contextos distintos. Amó, sin duda, pero nunca aprendió a quedarse. Las giras, las fiestas y el alcohol funcionaban como una huida constante. Cada vez que la vida pedía responsabilidad, él respondía con humor. Cada vez que alguien exigía orden, ofrecía carisma. Lo que entonces parecía un rasgo encantador, esa incapacidad para tomarse la vida con seriedad, se convertiría con los años en una bomba de tiempo. Porque mientras el país celebraba a un genio irreverente, nadie se preguntaba quién protegía al hombre detrás del personaje. Nadie revisaba si sus derechos estaban a salvo, si su familia estaba cubierta, si su legado tenía cimientos reales. En ese periodo de ascenso vertiginoso, Germán comenzó a creer que el talento bastaba, que la risa era eterna, que mientras el público lo amara, todo estaría bien. Fue un error comprensible pero fatal. El cine cambia, el gusto cambia, y la industria no tiene memoria cuando deja de necesitarte. A mediados de los años 50, las señales ya estaban ahí. Nuevos estilos, nuevos rostros, nuevas músicas. Tintán seguía llenando pantallas, pero el sistema comenzaba a cerrarle puertas. Él, fiel a su naturaleza, respondió como siempre, trabajando más, gastando más, viviendo más rápido. Nunca se detuvo a pensar qué quedaría cuando el aplauso se apagara. Y ese es el punto clave para entender lo que vendría después. La tragedia de sus hijos no comenzó con su muerte, sino con su forma de vivir el éxito. Cada contrato mal firmado, cada derecho cedido sin leer, cada decisión tomada desde la improvisación fue dejando una herencia invisible, una deuda silenciosa que nadie quiso ver. En el siguiente capítulo, esa deuda estallará, cuando el cuerpo del comediante ya no esté, cuando el público solo conserve la risa. Sus hijos descubrirán que el pasado no era tan luminoso como parecía, porque el origen humilde forjó al genio, pero también lo condenó a no saber proteger lo que más importaba. Y entonces, la pregunta dejará de ser cómo hizo reír a México, para convertirse en otra mucho más incómoda. ¿Qué precio pagó su familia por ese talento que nunca aprendió a detenerse? Cuando Tintán llegó a la cima, no quedó ningún rincón de México que no conociera su voz, su acento híbrido, su risa insolente. Ya no era simplemente un actor exitoso, era un fenómeno social. El público no iba al cine a ver una historia, iba a ver a Tintán. Y eso, en la industria del espectáculo, es tanto una bendición como una condena. A comienzos de los años 50, su nombre bastaba para garantizar taquilla. Los productores competían por tenerlo en cartelera. Las películas se escribían pensando en él, no al revés. El Pachuco de Oro podía improvisar diálogos, cambiar escenas y romper el guión sin que nadie se atreviera a corregirlo. El sistema lo necesitaba demasiado como para imponerle límites. Ese poder, sin embargo, tenía un costo oculto. Tintán nunca fue un hombre de estructura. Venía de la precariedad, de trabajos mal pagados, de una infancia donde el mañana era una incógnita. Cuando el dinero comenzó a llegar en cantidades impensables, lo trató como algo pasajero. Gastar era una forma de revancha contra el pasado. Cada casa comprada, cada automóvil nuevo, cada fiesta interminable era una prueba de que había vencido a la pobreza. Vivía rápido porque había aprendido a sobrevivir rápido. Las mansiones en San Ángel
Las casas de descanso en Acapulco y Cuernavaca no eran inversiones, eran escenarios, espacios para reuniones, músicos, amigos, desconocidos. Tintán necesitaba ruido para no escucharse a sí mismo. Donde había silencio, aparecía la incomodidad. Y así, rodeado de gente, comenzó a vivir una soledad extraña, invisible para todos. En las fiestas se mezclaban figuras legendarias del cine mexicano, empresarios, políticos y oportunistas. Promesas de negocios flotaban en el aire entre copas y carcajadas. Luego lo vemos. Mañana lo firmamos. Confía en mí. Tintán confiaba. Confiaba porque su talento nunca lo había traicionado. No entendía que el talento no protege contratos ni asegura derechos. Durante esos años, firmó acuerdos sin asesoría real. Vendió derechos de exhibición, permitió retransmisiones poco claras. Aceptó pagos únicos por obras que seguirían generando dinero durante décadas. No lo hacía por ingenuidad pura, sino por desinterés. El papeleo le parecía una pérdida de tiempo frente al aplauso inmediato. Y el aplauso seguía llegando. Hollywood lo miró de cerca. No era un rumor. Hubo acercamientos reales, propuestas para llevar su estilo al mercado estadounidense. Pero Tintán dudó. Temía perder su esencia, su idioma, su conexión directa con el público mexicano. Decidió quedarse. Fue una elección artística legítima, incluso valiente, pero también fue una decisión que lo dejó atrapado en una industria local menos regulada, donde los derechos del artista eran frágiles y fácilmente explotables. Mientras tanto, su vida personal comenzaba a fracturarse. Las ausencias se acumulaban. Las parejas se cansaban de esperar. Los hijos crecían aprendiendo a medir el amor en visitas esporádicas y regalos llamativos. Tintán era cariñoso cuando estaba presente, pero impredecible. La fama no le permitió aprender a quedarse. Cada problema doméstico parecía resolverse mejor huyendo hacia el siguiente proyecto. En público, su imagen era la de un hombre libre, irreverente, siempre sonriente. En privado, empezaba a cargar con una presión constante: mantenerse vigente. El cine es cruel con quienes envejecen. Nuevos rostros aparecían. Nuevos estilos desplazaban al humor clásico. Tintán aún llenaba pantallas, pero el sistema ya no giraba únicamente a su alrededor. Los contratos empezaron a cambiar. Menos dinero, menos control, más exigencias. Para sostener su estilo de vida, aceptó más trabajos, incluso aquellos que antes habría rechazado. La calidad empezó a resentirse. El público no lo notó de inmediato, pero la industria sí. El pachuco seguía siendo rentable, pero ya no era intocable. En lugar de detenerse y reorganizar su carrera, Tintán hizo lo único que sabía hacer: acelerar. Más filmaciones, más presentaciones, más giras. El cuerpo comenzó a pasar factura. El alcohol dejó de ser un acompañante social y se convirtió en refugio. La risa, que había sido su herramienta más poderosa, empezó a funcionar como una coraza. Nadie le habló de retiro, de ahorro, de planificación familiar. En el México de aquella época, el artista vivía mientras el público lo aplaudía y desaparecía cuando el aplauso cesaba. Tintán no fue la excepción, solo el caso más visible. Su fama era tan grande que ocultó durante años las grietas que ya recorrían su vida. A finales de los años 50 y principios de los 60, el cambio fue inevitable. El cine de oro comenzó a apagarse. Nuevas generaciones buscaban otras historias, otros ritmos. Tintán seguía siendo querido, pero ya no indispensable. Los estudios redujeron ofertas. Los pagos se retrasaban. Las deudas, antes invisibles, empezaron a hacerse presentes. Y sin embargo, el público seguía riendo. Las películas se repetían en televisión. Las frases se citaban. El personaje se mantenía vivo. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen luminosa se estaba gestando una caída lenta, silenciosa, sin red de seguridad, porque Tintán había construido un imperio de risas, pero no había levantado cimientos legales ni financieros. Cada decisión tomada desde la improvisación regresaría multiplicada. Cada contrato mal firmado se convertiría en una pérdida futura. Cada derecho cedido sin pensar en sus hijos sería una herida abierta después de su muerte. Pero en ese momento, nadie quería escuchar advertencias, ni él ni quienes lo rodeaban.
La cima fue real, fue gloriosa, fue ruidosa, pero también fue el lugar donde se sembró la tragedia. Porque cuando todo parece funcionar, nadie se prepara para el final. Y Tin Tan, el hombre que enseñó a México a reírse de sí mismo, nunca aprendió a detenerse para proteger a quienes más amaba. En la próxima parte, el aplauso empezará a apagarse. El cuerpo ya no responderá igual. Las puertas se cerrarán una por una. Y entonces, cuando la fama deje de ser escudo, quedará expuesta la verdad más dura, que el éxito sin orden puede ser más peligroso que el fracaso. Ahí comenzará la caída, y con ella, el drama que marcará para siempre el destino de sus hijos. Detrás del ídolo que llenaba salas de cine y arrancaba carcajadas a un país entero, Tin Tan llevaba una vida privada marcada por la inestabilidad, la huida constante y una incapacidad profunda para sostener lo que construía fuera del escenario. Si la fama fue el motor de su ascenso, su vida sentimental fue el territorio donde comenzaron a evidenciarse las consecuencias más dolorosas de ese mismo éxito. Tin Tan no fue un hombre de un solo hogar ni de una sola familia. Su vida amorosa, como su carrera, avanzó a golpes de intensidad, improvisación y abandono. Amaba con la misma pasión con la que trabajaba, pero también se iba con la misma facilidad con la que aceptaba un nuevo proyecto. Para él, quedarse era más difícil que partir. Su primer matrimonio llegó temprano, cuando aún no era una figura consolidada. Fue una unión discreta, lejos de los reflectores, de la que nació su primer hijo. Pero la fama incipiente, las giras y el carácter errante de Germán Valdés hicieron imposible la estabilidad. El matrimonio se disolvió sin escándalos públicos, pero dejó la primera grieta. Un hijo que crecería con un padre más presente en los periódicos que en casa. Con el ascenso definitivo llegó una nueva relación. Más visible, más intensa y también más frágil. Tin Tan se enamoró de una mujer del mismo mundo bohemio que él habitaba. Escenarios, carpas, música nocturna. Tuvieron varios hijos y durante un tiempo pareció que había encontrado un equilibrio. Sin embargo, el equilibrio nunca fue su terreno natural. Las ausencias se repitieron, las promesas se acumularon, el hogar volvió a romperse. Cada ruptura no solo separaba a una pareja, sino que fragmentaba a una familia. Los hijos crecían en contextos distintos, con madres distintas, unidos únicamente por un apellido que se volvía cada vez más pesado. Tin Tan seguía siendo cariñoso cuando aparecía. Jugaba, cantaba, hacía bromas, pero su presencia era intermitente, impredecible. Y para un niño, la intermitencia suele doler más que la ausencia definitiva. Con los años, llegó la relación que muchos consideraron la más importante de su vida. Una mujer que lo acompañó en su madurez, que intentó poner orden donde siempre había reinado el caos. Con ella formó la familia que, en apariencia, más se acercó a la idea de hogar estable. Pero incluso ahí, los viejos fantasmas regresaron. El alcohol, las deudas, la presión de una carrera que empezaba a decaer. Mientras Tin Tan luchaba por mantenerse vigente, su vida doméstica se llenaba de silencios. Los hijos observaban a un padre querido por todos, pero cada vez más cansado, más ausente incluso estando presente. La figura pública eclipsaba al hombre. En casa, ya no era el pachuco invencible, sino alguien agotado, preocupado, a veces irritable. Para los hijos mayores, el peso era distinto. Crecieron sabiendo que el apellido abría puertas, pero también imponía expectativas imposibles. El hijo de Tin Tan no podía equivocarse, no podía ser mediocre, no podía ser normal. Cada intento por construir una identidad propia chocaba contra la comparación constante. La industria los miraba con curiosidad, pero también con distancia. Nadie quería al hijo, querían al padre repetido. Algunos intentaron seguir el camino artístico: teatro, doblaje, televisión. El talento estaba ahí, pero la sombra era demasiado grande. El público esperaba la risa inmediata, la genialidad heredada, el carisma automático. Cuando eso no ocurría, la decepción era cruel. Otros hijos optaron por alejarse por completo del espectáculo, buscando vidas más silenciosas, más estables, aunque nunca del todo libres del apellido. Tin Tan, por su parte, no supo cómo acompañarlos. Nunca fue un guía,
Nunca enseñó a administrar el nombre que él mismo había convertido en leyenda. En lugar de hablar de protección, de derechos, de futuro, hablaba de recuerdos, de anécdotas, de tiempos mejores. El pasado siempre fue más cómodo que el porvenir. La dinámica familiar se volvió compleja, casi insostenible. Hijos de distintos matrimonios, relaciones tensas entre hermanos, resentimientos no resueltos, no por falta de amor, sino por exceso de ausencia. Tin Tan había vivido siempre hacia afuera, hacia el público. Cuando intentó mirar hacia adentro, ya era tarde. En ese contexto, comenzaron los primeros conflictos serios. Preguntas incómodas sobre dinero, sobre derechos, sobre propiedades. Tin Tan evitaba el tema. No le gustaban las discusiones. Prefería bromear, cambiar de tema, prometer que todo se arreglaría. Esa evasión, que durante años había sido parte de su encanto, empezó a transformarse en una fuente de angustia para quienes dependían de él. Las madres de sus hijos hicieron lo que pudieron. Algunas protegieron, otras reclamaron, otras se resignaron. Todas entendieron tarde o temprano que la fama no garantizaba seguridad, que detrás del hombre que parecía tenerlo todo, había un desorden profundo. Un artista extraordinario, sí, pero un padre incapaz de ofrecer certezas. Para los hijos más pequeños, la realidad fue aún más dura. Vivieron el declive en tiempo real. Vieron cómo las fiestas se apagaban, cómo las visitas disminuían, cómo el teléfono sonaba menos. El héroe de la pantalla se iba quedando sin fuerzas, y con él se desmoronaba la ilusión de un futuro protegido. En casa, el ambiente se volvió denso. Las risas eran menos frecuentes, las preocupaciones más constantes. Tin Tan seguía intentando ser el mismo de siempre, pero el cuerpo y la mente ya no respondían igual. El alcohol, antes social, se volvió refugio. La enfermedad comenzaba a asomarse, silenciosa, implacable. Los hijos percibían el cambio, aunque no siempre lo comprendían. El padre que hacía reír al mundo ahora parecía triste, cansado, a veces distante incluso estando en la misma habitación. La contradicción era brutal. ¿Cómo podía alguien tan amado por millones sentirse tan solo en su propia casa? Esa contradicción marcaría para siempre la memoria de sus descendientes. Porque cuando Tin Tan finalmente desapareciera, no solo dejaría deudas y derechos perdidos, dejaría preguntas sin responder, heridas abiertas y una sensación compartida, la de haber sido espectadores de una vida que nunca terminó de pertenecerles. En la siguiente parte, esa fragilidad familiar se enfrentará a la realidad más dura. Cuando el cuerpo ya no resista y el ídolo muera, los hijos descubrirán que no solo han perdido a su padre, han heredado un hombre poderoso y un caos que nadie les enseñó a manejar. Ahí, la tragedia dejará de ser íntima para convertirse en pública. A mediados de los años 60, Tin Tan empezó a notar algo que ningún artista quiere aceptar. El mundo seguía girando, pero ya no lo hacía alrededor de él. No fue una caída repentina ni un escándalo público. Fue un desgaste lento, casi imperceptible para el público, devastador para quien lo vivía desde dentro. El cine mexicano ya no era el mismo. Las nuevas generaciones buscaban otros ritmos, otros rostros, otras historias. El humor que había definido una época comenzaba a verse como un recuerdo entrañable, no como una necesidad presente. Tin Tan seguía trabajando, pero los papeles eran menos relevantes, los contratos más cortos y las condiciones más duras. La industria, que antes lo celebraba, ahora lo administraba. Al principio intentó ignorarlo. Aceptó proyectos menores convencido de que era una racha pasajera. El público siempre vuelve, repetía, pero el público cambiaba, y con él, los intereses de los productores. Las giras se hicieron más esporádicas, las invitaciones menos frecuentes. El teléfono, que antes no dejaba de sonar, comenzó a guardar silencios incómodos. Ese cambio coincidió con un deterioro físico evidente. Años de excesos, desvelos y alcohol empezaron a pasar factura. Tin Tan se cansaba con facilidad, olvidaba textos, perdía energía. En lugar de detenerse, redobló el esfuerzo. Trabajar era su forma de negar la realidad. Mientras siguiera en un escenario, el declive parecía menos real, pero el cuerpo no negocia.
Los médicos comenzaron a advertirle: problemas hepáticos, desgaste general, señales claras de una vida vivida al límite. Tintan escuchaba con una sonrisa irónica, prometía moderarse, y volvía a hacer lo mismo. Para él, detenerse equivalía a desaparecer, y desaparecer era el mayor de sus miedos. En lo económico, la situación se volvió crítica. Los ingresos ya no cubrían el estilo de vida que había construido durante la cima. Las propiedades comenzaron a hipotecarse. Los préstamos se acumularon. Viejas deudas regresaron con intereses. Tintan vendió derechos de películas y participaciones futuras para resolver urgencias inmediatas. Cada venta era un parche, nunca una solución. Lo más grave era que esas decisiones se tomaban sin pensar en consecuencias a largo plazo. No había asesoría confiable ni planificación. Todo se resolvía con la lógica de la urgencia. Pagar hoy, sobrevivir mañana. El futuro seguía siendo una idea abstracta. Nadie, ni siquiera él, imaginaba que ese futuro estaba a la vuelta de la esquina. En el ámbito familiar, la tensión aumentó. Las discusiones sobre dinero, sobre estabilidad, sobre el porvenir de los hijos, se hicieron más frecuentes. Tintan reaccionaba como siempre, minimizando, bromeando, prometiendo que pronto llegaría un nuevo proyecto que lo solucionaría todo. Esa promesa empezó a perder credibilidad. Los hijos mayores observaban con preocupación. Los menores vivían la incertidumbre sin entenderla del todo. La figura del padre, antes omnipotente, comenzaba a resquebrajarse. El héroe de la pantalla ya no podía ocultar su fragilidad en casa. El cansancio, la irritabilidad y la tristeza se volvieron parte del día a día. A finales de la década, la caída se hizo evidente. Tintan perdió propiedades importantes. La casa que había sido símbolo de éxito se convirtió en una carga. Los acreedores tocaban la puerta. La humillación era silenciosa, pero profunda. Para un hombre que había pasado de la pobreza al estrellato, regresar a la incertidumbre era un golpe devastador. En 1969, llegó uno de los momentos más duros. Problemas legales derivados de deudas bancarias. Fue un episodio breve, pero simbólico. El ídolo nacional enfrentándose a la burocracia como cualquier ciudadano común. La imagen pública no lo protegía. El sistema que antes lo había explotado ahora lo trataba como un número más. La salud siguió deteriorándose. El diagnóstico fue claro: cirrosis hepática, complicaciones graves y más adelante, cáncer pancreático. El cuerpo, agotado por décadas de excesos, comenzaba a apagarse. Los médicos fueron contundentes. Tintan debía cambiar radicalmente su estilo de vida si quería sobrevivir. Por primera vez, la risa no fue suficiente para disimular el miedo. En sus últimos años, las apariciones públicas se redujeron drásticamente. Ya no había giras ni proyectos ambiciosos, solo trabajos esporádicos, mal pagados, aceptados más por necesidad que por vocación. El público seguía recordándolo con cariño, pero ya no lo veía. El ídolo comenzaba a desaparecer de la escena. En casa, el ambiente era sombrío. Tintan intentaba mantener el humor, pero ya no tenía fuerzas. Bebía agua en lugar de alcohol, como una burla triste a su propia historia. En uno de sus últimos cumpleaños, pronunció una frase que resumía toda su vida. De tanto hacer reír, se me olvidó cómo vivir. No fue una confesión pública, sino un susurro íntimo, cargado de arrepentimiento. Sabía que no dejaría una fortuna. Lo intuía desde hacía tiempo. Lo que quizás no comprendía del todo era el tamaño del caos que quedaría atrás. Derechos dispersos, contratos confusos, deudas activas, un legado cultural inmenso, pero sin respaldo legal. Un nombre poderoso, pero sin protección económica. El 29 de junio de 1973, en una habitación de hospital, el cuerpo finalmente cedió. No hubo cámaras ni aplausos, solo un silencio pesado, definitivo. Tintan murió como había vivido los últimos años, lejos del escenario, rodeado de incertidumbre, con la conciencia de que algo había salido mal. Para México, fue el cierre de una era. Para su familia, fue el inicio de una pesadilla. Porque con la muerte no llegó la paz, sino las preguntas. ¿Dónde estaba el dinero? ¿Quién controlaba las películas? ¿Qué derechos quedaban?
¿Qué pasaría con los hijos? En la siguiente parte, esas preguntas se transformarán en conflictos abiertos. El testamento, breve y ambiguo, abrirá una herida que tardará décadas en cerrarse. La risa que había unido a un país entero se convertirá en el detonante de una guerra familiar. Y entonces la verdadera tragedia comenzará. La muerte de Tin Tan no cerró una historia, apenas la abrió. Mientras México despedía al Pachuco de Oro con nostalgia, flores y titulares emotivos, su familia entraba en un laberinto del que ya no saldría ilesa. El duelo duró poco. La realidad no dio tregua, porque cuando el cuerpo aún no se enfriaba del todo, comenzaron a aparecer las preguntas que nadie había querido formular en vida. El testamento fue el primer golpe. Un documento mínimo, casi simbólico. Una sola hoja, una frase breve, sin inventarios detallados, sin cifras claras, sin protección real. No había fortunas ocultas ni cuentas bancarias esperando ser repartidas. No había propiedades libres de deuda. Lo que existía era una enorme confusión legal y un apellido cargado de expectativas. Para la viuda y los hijos que vivían aún bajo el mismo techo, el impacto fue devastador. Habían crecido escuchando que Tin Tan era uno de los hombres más importantes del cine mexicano, que sus películas seguían pasando una y otra vez en televisión, que su imagen llenaba carteles, homenajes y ciclos culturales. ¿Cómo era posible, entonces, que no hubiera dinero? ¿Dónde estaba todo lo que el público daba por sentado? La respuesta comenzó a revelarse lentamente, y fue más dura de lo imaginado. Los derechos de las películas estaban dispersos. Muchos habían sido vendidos décadas atrás a cambio de pagos únicos. Otros estaban en manos de distribuidoras que jamás rindieron cuentas claras. Algunos contratos ni siquiera aparecían registrados formalmente. El desorden era absoluto. Mientras las televisoras retransmitían sus películas año tras año, la familia apenas recibía cantidades simbólicas, o en muchos casos, nada. Cada emisión era un recordatorio cruel. La risa seguía generando dinero, pero no para quienes llevaban su sangre. El ídolo seguía vivo en pantalla, pero sus hijos enfrentaban una realidad precaria. Pronto quedó claro que no se trataba solo de mala suerte, sino de un sistema que había aprendido a beneficiarse del caos. Productoras, cadenas de televisión y distribuidores se escudaban en vacíos legales, contratos antiguos y cláusulas ambiguas. La familia no tenía la fuerza económica ni jurídica para enfrentarlos de inmediato. Cada intento de reclamación se convertía en un proceso largo, costoso y desgastante. Los conflictos no tardaron en aparecer dentro del propio núcleo familiar. Hijos de distintos matrimonios, con historias y heridas distintas, comenzaron a cuestionar decisiones pasadas. ¿Quién debía reclamar qué? ¿Quién tenía derecho a hablar en nombre del apellido? ¿Quién había quedado fuera del testamento? Lo que antes eran silencios incómodos se transformó en resentimientos abiertos. Algunos se alejaron, otros lucharon. Una de las hijas asumió el papel de guardiana del legado. No por ambición económica, sino por dignidad. Comenzó a revisar archivos, a buscar contratos, a tocar puertas. Cada documento encontrado era una victoria mínima. Cada negativa, una nueva frustración. El apellido Valdés empezaba a asociarse menos con humor y más con pleitos legales. Las televisoras, conscientes del valor cultural de Tin Tan, utilizaban un argumento recurrente: interés público. Bajo esa figura, continuaban explotando su obra sin compensar de manera justa a los herederos. Para el espectador común, nada había cambiado. Para la familia, cada retransmisión era una pérdida. Con el paso de los años, el desgaste fue enorme. Abogados, demandas, audiencias, trámites interminables. El dinero que eventualmente llegaba se iba en honorarios y deudas acumuladas. La herencia cultural se transformó en una carga financiera. Defender la memoria del padre costaba más de lo que producía. Mientras tanto, el mito crecía. Nuevas generaciones descubrían a Tin Tan sin conocer la historia detrás. Murales, camisetas, homenajes institucionales. El país celebraba al personaje, pero ignoraba al hombre y, sobre todo, a sus descendientes. La ironía era brutal. Cuanto más famoso se volvía el legado, más precaria era la vida de quienes intentaban protegerlo. El conflicto alcanzó su punto más alto cuando algunas de las películas comenzaron a deteriorarse físicamente. Negativos dañados,
copias en mal estado, archivos abandonados. Restaurar ese material requería inversión, algo que la familia no tenía. En varios casos, fueron ellos mismos quienes pagaron parte de la restauración para evitar que la obra desapareciera. Defender el legado se convirtió en un acto de sacrificio personal. Dentro de la familia, el apellido dejó de ser un orgullo. Se volvió una carga emocional. Los hijos crecieron viendo cómo el nombre que abría puertas simbólicas cerraba oportunidades reales. Algunos evitaron usarlo. Otros lo conservaron como una forma de resistencia. Ninguno salió ileso. Los años pasaron, pero el conflicto no se resolvió. Las demandas se prolongaron durante décadas. En algunos casos, la justicia reconoció parcialmente los derechos de la familia, pero las compensaciones fueron mínimas. Demasiado tarde, demasiado poco. El daño ya estaba hecho. La casa familiar, símbolo de una época dorada, terminó hipotecada y luego perdida. Los objetos personales del comediante comenzaron a venderse para cubrir gastos médicos, deudas y trámites. Vestuarios, fotografías, documentos, pedazos de historia salían de la familia para sobrevivir al presente. Lo más doloroso no fue la pobreza, sino la sensación de abandono. Un país entero se había reído con Tin Tan, pero pocos estaban dispuestos a escuchar la historia de sus hijos. La memoria colectiva se quedaba en la carcajada, no en las consecuencias. Con el tiempo, la familia entendió que la batalla no era solo económica. Era una lucha contra el olvido selectivo, contra una industria que glorifica al artista muerto, pero ignora a quienes quedan atrás, contra una narrativa cómoda que prefiere el mito a la verdad. En la siguiente parte, el conflicto dará un giro aún más trágico, porque mientras los juicios avanzan lentamente y los derechos se diluyen, algunos de los hijos comenzarán a caer uno por uno, vencidos por la pobreza, la enfermedad y la frustración. El apellido Valdés no solo cargará con pleitos legales, sino con pérdidas irreparables. Y entonces, la pregunta será inevitable. ¿Valió la pena tanta risa si el precio fue tan alto para quienes más cerca estuvieron de él? Con el paso de los años, la guerra legal por el legado de Tin Tan dejó de ser solo un asunto de abogados, documentos y contratos. Se transformó en algo mucho más cruel. Una sucesión de destinos truncados. Porque mientras las películas seguían circulando, mientras la risa del pachuco continuaba viva en la memoria colectiva, sus hijos empezaban a desaparecer uno a uno, sin gloria, sin protección y casi siempre en silencio. El apellido Valdés, que para el público evocaba talento, irreverencia y carisma, para ellos se convirtió en una carga constante. Crecer como hijo de un mito no significaba heredar poder, sino expectativas imposibles. Cada uno tuvo que enfrentarse a la misma pregunta, formulada de distintas maneras a lo largo de su vida. ¿Quién eres tú? Más allá de Tin Tan. Los hijos mayores fueron los primeros en sentir el golpe. Algunos intentaron seguir el camino artístico, convencidos de que el talento también corría por sus venas. Teatro, doblaje, pequeñas apariciones en televisión. Pero el sistema no estaba interesado en ellos como individuos. Eran observados con curiosidad, comparados sin piedad y descartados con rapidez. No se les permitía fallar, pero tampoco se les daba margen para crecer. Uno de ellos lo dijo años después en una entrevista casi olvidada. Ser hijo de Tin Tan es un privilegio que te abre la puerta, solo para cerrártela en la cara. El público esperaba ver al padre reencarnado, no a un hombre con dudas, límites y una identidad propia. Esa presión constante terminó por desgastarlos. Otros optaron por alejarse por completo del espectáculo. Buscaron trabajos comunes, lejos de los reflectores, intentando construir una vida normal. Pero el apellido los perseguía. En cada empleo, en cada conversación, alguien recordaba quién había sido su padre. La fama ajena se infiltraba incluso en los espacios más cotidianos. Nunca eran simplemente ellos mismos. La precariedad económica fue una constante. A diferencia de lo que muchos imaginaban, ninguno de los hijos vivió de las regalías de las películas. Algunos atravesaron periodos de pobreza severa. Hubo quienes murieron sin haber recibido jamás un solo peso por la obra de su padre. La ironía era brutal. El país entero seguía riendo con Tin Tan, mientras sus hijos luchaban por pagar renta, medicinas o comida. Uno de los casos más dolorosos fue el del hijo mayor del primer matrimonio.
Vivió alejado del espectáculo, con una vida discreta, marcada por la frustración de saberse heredero de un legado que nunca le perteneció realmente. Murió en los años 90, sin homenajes, sin titulares, sin justicia. Su fallecimiento pasó casi desapercibido, incluso para quienes seguían celebrando al ídolo en televisión. Otros hermanos tomaron caminos similares. Migraron, cambiaron de nombre, evitaron entrevistas. Algunos se refugiaron en el anonimato como una forma de supervivencia. No querían más comparaciones, más promesas incumplidas, más batallas perdidas contra una industria demasiado grande para enfrentarse solos. En medio de ese panorama, una de las hijas asumió un papel que nadie más quiso cargar. No porque fuera la más fuerte, sino porque comprendió que, si ella no lo hacía, la memoria de su padre terminaría completamente en manos ajenas. Se convirtió en la voz pública de la familia, en la guardiana del archivo, en la mujer que revisaba papeles viejos mientras otros se rendían. Durante décadas, ella tocó puertas, archivos, televisores, instituciones culturales, abogados, buscaba contratos originales, registros de derechos, cualquier documento que pudiera devolver un mínimo de dignidad al legado. Cada hallazgo era una pequeña victoria. Cada negativa, un nuevo desgaste. El costo emocional fue enorme. Mientras tanto, los hermanos envejecían. Algunos enfermaron sin recursos suficientes para atenderse. Otros murieron con la sensación de haber vivido siempre a la sombra de algo que nunca pudieron controlar. El apellido Valdés se fue asociando cada vez más con conflicto y tristeza dentro del núcleo familiar. Aunque afuera, siguiera siendo sinónimo de alegría. La siguiente generación tampoco escapó al peso de la herencia. Los nietos de Tin Tan crecieron escuchando historias contradictorias. El abuelo genio, el abuelo ausente, el abuelo idolatrado por un país que nunca protegió a su familia. Algunos intentaron revivir el legado a través de redes sociales, homenajes modestos, pequeños proyectos culturales. Otros prefirieron alejarse por completo del nombre. Hubo incluso casos extremos. Uno de los nietos, según testimonios recogidos años después, vendió documentos originales del comediante por una cantidad irrisoria para poder pagar medicamentos. Papeles que hoy valdrían miles terminaron fuera de la familia por pura necesidad. No fue una traición al legado. Fue una consecuencia directa del abandono. A finales de los años 90 y principios de los 2000, cuando las batallas legales con grandes corporaciones seguían su curso, la familia ya estaba agotada. Lo poco que se ganaba en tribunales se iba en honorarios, deudas y sobrevivencia básica. El sueño de una herencia justa se había transformado en una lucha por no desaparecer. El contraste con la imagen pública era devastador. Mientras instituciones culturales organizaban homenajes, ciclos de cine y exposiciones, los hijos y nietos asistían como invitados secundarios, casi invisibles. Eran reconocidos como la familia de, pero no como personas con derechos y necesidades reales. El mito era celebrado, la sangre, ignorada. Con el tiempo, algunos aceptaron esa realidad con resignación. Otros nunca dejaron de sentir rabia. La herida no era solo económica, sino emocional. No se trataba únicamente de dinero, sino de reconocimiento, de respeto, de justicia tardía. Sentían que su padre había sido amado por millones, pero abandonado por el sistema que se enriqueció con su talento. La maldición del apellido Valdés no fue heredada por superstición, sino por repetición. Talento sin protección, fama sin estructura, amor del público sin respaldo legal. Cada generación pagó el precio de un éxito construido sin cimientos sólidos. Y sin embargo, en medio de tanta pérdida, algo resistía. La voluntad de no dejar que la historia fuera contada solo por quienes se beneficiaron de ella. Esa resistencia, frágil pero persistente, sería el punto de partida para el último acto de esta tragedia. Porque en la siguiente y última parte, no hablaremos de juicios ni de pobreza, sino de memoria. De la pregunta final que persigue a esta familia desde hace más de medio siglo. ¿Cómo se honra a un hombre que hizo reír al mundo, cuando su legado dejó tantas lágrimas en casa? Ahí, entre el olvido y la dignidad, se decidirá si la historia de Tin Tan termina en maldición o en redención. 50 años después de su muerte,
El nombre de Tin Tan sigue provocando sonrisas inmediatas. Basta una escena en blanco y negro, una canción improvisada o un gesto exagerado para que el público recuerde por qué lo amó. Pero detrás de esa risa intacta, hay una historia que tardó décadas en contarse completa. No la del ídolo, sino la del hombre y sobre todo la de quienes heredaron su ausencia. Tin Tan no murió pobre porque el destino fuera cruel. Murió desordenado porque nunca aprendió a detenerse. Su tragedia no fue la falta de talento, sino la ausencia de protección. Nadie le enseñó a pensar en el mañana. Nadie le explicó que la fama es efímera y que el aplauso no firma contratos ni cuida familias. Él hizo lo que sabía hacer: vivir rápido, reír fuerte y confiar demasiado. México, por su parte, hizo lo que suele hacer con sus ídolos. Lo celebró, lo convirtió en símbolo cultural, lo inmortalizó en murales, ciclos de cine y transmisiones eternas de madrugada. Pero olvidó algo esencial: que detrás del personaje había hijos, nietos y una familia real que nunca recibió el mismo cuidado que la memoria colectiva otorgó al mito. La llamada maldición del apellido Valdés nunca fue sobrenatural. No fue castigo divino ni mala suerte heredada. Fue una cadena de errores humanos, de contratos mal firmados, de derechos cedidos sin conciencia, de una industria que aprovechó el caos y de un país que prefirió quedarse con la carcajada sin mirar las consecuencias. La verdadera maldición fue el silencio. Durante décadas, ese silencio sepultó historias incómodas. Hijos que murieron sin reconocimiento, nietos que vendieron recuerdos para sobrevivir, batallas legales agotadoras que no devolvieron justicia, solo cansancio. Mientras tanto, la risa seguía generando dinero en manos ajenas. Esa es la ironía más cruel. El éxito que no protege a los suyos. Y sin embargo, reducir la historia de Tin Tan solo a la tragedia sería otra forma de injusticia. Porque, a pesar de todo, su legado cultural sigue vivo. No como mercancía, sino como memoria emocional. Tin Tan cambió la manera en que un país se vio a sí mismo. Le dio dignidad al barrio, orgullo al acento híbrido, humanidad al humor. Enseñó que reír también podía ser un acto de resistencia. Sus hijos, aún en medio del dolor, entendieron algo que el sistema nunca quiso reconocer: que el verdadero legado no siempre se mide en dinero. Se mide en la voluntad de no dejar que la historia sea contada solo por quienes se beneficiaron de ella. En archivos rescatados, en entrevistas dadas sin rencor, en el esfuerzo por separar al hombre del mito, hoy, la familia Valdés ya no busca fortunas perdidas. Busca respeto. Busca que cada vez que una película de Tin Tan se proyecte, alguien recuerde que ese hombre hizo reír mientras descuidaba su propia vida, que su genialidad tuvo un costo, que su historia no termina en los aplausos, sino en las lecciones que dejó. Porque Tin Tan fue muchas cosas a la vez: genio, improvisador, padre ausente, artista indisciplinado, hombre cansado. Fue humano. Y quizás esa sea la razón por la que sigue siendo querido. No porque fuera perfecto, sino porque nunca fingió serlo. Su error fue confundir el amor del público con la seguridad del hogar. Un error que muchos artistas repiten, incluso hoy. Al final, la risa de Tin Tan no desapareció. Sobrevivió al olvido, a las deudas y a las disputas legales. Sigue resonando en casas humildes, en televisores viejos, en personas que no saben nada de herencias ni de contratos, pero que siguen riendo como la primera vez. Ahí, en ese instante íntimo, su legado se vuelve puro. Tal vez la redención no esté en los tribunales ni en los balances financieros. Tal vez esté en contar la historia completa. En no separar al personaje del hombre. En aceptar que el éxito sin conciencia puede ser tan destructivo como la miseria. Y en entender que la risa, cuando no va acompañada de cuidado, también puede herir. Hoy, cada vez que alguien vuelve a escuchar la voz pachuca de Tin Tan, algo se repara. No el pasado, pero sí la memoria. Porque recordar con verdad es la única forma de romper el silencio. Y mientras esa risa siga viva, no como mercancía sino como recuerdo honesto, la historia del Pachuco de Oro no terminará en maldición, sino en advertencia. Una advertencia clara y vigente. Ningún aplauso vale más que la paz de quienes esperan en casa.